A lo largo de la historia, millones han imaginado cómo debe ser el infierno, un lugar oculto, lejano y totalmente separado de Dios. Pero, ¿y si te dijera que hubo un día en que esa frontera se rompió? Un día en que el lugar más oscuro del universo sintió algo que jamás había experimentado. Temoran hoy conocerás la historia del día en que Dios bajó al infierno. Un evento tan impactante que cambió para siempre el significado de la luz y la oscuridad. Antes de aquel día, el infierno era exactamente lo que los textos describen, en un lugar de aislamiento total, un mundo construido a base de culpa y un eco interminable de sufrimiento. Allí no existía el silencio, ni el descanso, ni mucho menos la esperanza. Las criaturas que lo habitaban no conocían otra cosa que tormento y una obediencia ciega a los poderes que reinaban en las sombras. Era un reino estable, maldito, sí, pero estable, hasta que algo empezó a cambiar. Primero fue un temblor, no de la tierra, sino de la propia realidad, y luego un silencio, algo totalmente imposible, en un lugar donde el dolor es la esencia misma de todo. Por primera vez en la eternidad, el infierno dejó de hacer ruido. Fue un momento tan antinatural que incluso los demonios más antiguos se detuvieron. Las llamas que antes rugían sin parar, de repente se hicieron pequeñas, casi tímidas. El calor insoportable se volvió tibio. Y los guardianes del abismo, los seres creados para ser los amos de ese reino, se miraron unos a otros sin comprender, llenos de una confusión que nunca antes habían sentido. Era evidente que una presencia se estaba acercando pero no era fuego, no era una sombra, no era la ira de un conquistador, era algo que ninguno de ellos podía entender. Y ese no entender era lo que más los aterraba, porque si algo podía entrar al infierno sin su permiso, significaba que había alguien cuyas leyes estaban por encima de las suyas. La palabra silencio simplemente no pertenece al vocabulario del infierno, pero ese día ocurrió. Las antiguas escrituras describen ese momento con una frase enigmática: a la luz descendió, y las tinieblas no pudieron apagarla. Aquello que se acercaba no venía con estruendo, ni con explosiones celestiales, ni con un ejército de ángeles armados hasta los dientes. Venía solo, venía en calma, y sin embargo, cada rincón del infierno se estremecía ante su avance. Esta luz no brillaba como el sol, brillaba como algo mucho más profundo, una presencia que revelaba la verdad oculta de todas las cosas. Cada demonio vio su propia mentira desmoronarse frente a sus ojos. Cada sombra sintió que ya no podía esconder absolutamente nada. Y entonces lo comprendieron. No era un mensajero, no era un profeta, no era un ángel poderoso. Era él. Imagina la escena: las puertas del infierno, aquellas que según todas las leyendas nadie puede abrir desde adentro, simplemente se abrieron solas, no por la fuerza, no por un acto de violencia, sino por una autoridad tan absoluta que ni siquiera un reino de oscuridad eterna podía atreverse a desafiarla. Al entrar, no levantó la voz, no necesitó hacerlo. Su sola presencia era un mensaje. Su luz caminaba con él, rompiendo cadenas que llevaban siglos sin ceder, cadenas que habían sido forjadas para aprisionar almas para siempre. Ahora se convertían en polvo con solo su cercanía. Los demonios retrocedían sin siquiera ser tocados. No era un miedo físico, era algo mucho más profundo. Era un miedo existencial, porque por primera vez en toda su existencia entendieron que estaban frente al único ser del que no podían ocultarse, ni con sombras, ni con mentiras. Y fue allí, en el punto más profundo del abismo, donde ocurrió lo verdaderamente inimaginable. Los textos apócrifos y las tradiciones antiguas coinciden en que pronunció unas palabras que el infierno jamás había escuchado antes. He venido por los míos. No gritó, no amenazó. Simplemente declaró, y su declaración se convirtió en ley. En ese instante, las almas que habían perdido toda esperanza sintieron algo que no conocían desde hacía una eternidad en vida. El infierno, en un último acto de desafío, intentó resistir. Las puertas quisieron cerrarse de golpe. Los gritos de tormento intentaron regresar. El fuego volvió a rugir con furia. Pero nada, absolutamente nada, pudo detenerlo, porque su luz no había venido a castigar, sino a reclamar lo que era suyo. Las cadenas comenzaron a desintegrarse una por una, como si nunca hubieran existido. Los muros que separaban a las almas se quebraron como el vidrio más frágil. Las sombras se rompían al simple contacto con su presencia, y en medio de aquel caos silencioso y liberador, las almas que habían sido encarceladas injustamente, aquellas que esperaban esta liberación,
comenzaron a levantarse. El infierno entero perdió aquello que jamás pensó que tendría que devolver. Y lo más increíble es que no fue una guerra, no hubo una gran batalla, porque la oscuridad no puede luchar contra una luz que es eterna. Simplemente cede. Dicen que al marcharse, el fuego volvió a encenderse poco a poco. Las sombras regresaron a sus rincones. Los gritos volvieron a escucharse en la distancia, pero el infierno nunca, nunca volvió a ser el mismo, porque ahora sabía que no era invencible. Sabía que existía un poder capaz de atravesar sus muros, como si fueran humo. Y las almas del mundo, desde ese día, supieron algo que cambió la historia para siempre. No existe una oscuridad tan profunda que él no pueda tocar. Así ocurrió el día en que la luz descendió al abismo, el día en que el infierno se quedó en silencio, el día en que Dios reclamó lo que le pertenecía. Y desde entonces, las sombras tiemblan ante una verdad eterna en sí. Él decide entrar. Ni la puerta más oscura del universo puede detenerlo.